Antes de que te duermas, no olvides dejar tu like. Vamos a empezar por este lado aquí. ¿Notas las vibraciones? Ok, ahora por aquí. Te voy a pedir que me digas cuántas veces escuchas el sonido. Muy bien. Excelente. Hola, Solecito. Bienvenida a esta clínica de hipersensibilidad. El día de hoy, la doctora Luna y yo, la doctora Saúl, estaremos encantadas de atenderte. Vamos a estarte realizando distintas pruebas, ¿de acuerdo? No te preocupes, porque ninguna de ellas es dolorosa. Es más, hasta podrían resultarte relajantes. Muy bien, antes de comenzar, vamos a realizar tu registro. ¿Me indicas tu nombre completo, por favor? Estupendo. ¿Tu edad? Sí. Muy bien. ¿Tu dirección? Sí. ¿Código postal? Ok. ¿Un teléfono, por favor? Sí. ¿Y algún contacto de emergencia? Fantástico. ¿Cuál es tu ocupación? Y cuéntame un poquito, ¿qué síntomas has estado presentando? Ok. ¿Y desde cuándo más o menos? ¿Hay alguien en tu familia que le ocurra lo mismo? Perfecto. ¿Habría algo en particular que te gustaría en que nos enfocáramos? De acuerdo. Y ahora, por favor, cualquier tipo de información que pudiera ayudarnos a nosotros para realizarte las pruebas adecuadas. Ok. Sí. Muy bien. Estupendo. Pues con eso yo creo que ya sería suficiente. De acuerdo. Voy a terminar de armar tu ficha como un paciente en esta clínica. Y mientras tanto puedes ir pasando con la doctora Luna. Ok, perfecto. Gracias. Hola, hola, hola.
Bienvenida, bienvenida a la clínica de hipersensibilidad. Como la doctora Sol ya te explicó, hoy te vamos a estar haciendo varias pruebas para examinar tu sensibilidad a los triggers o cosquilleos. Okay. Así que puedes relajarte, estás en buenas manos. Si se te olvidó mi nombre, yo soy la doctora Luna y hoy voy a empezar con tu evaluación de percepción lúmica. Antes de comenzar con las luces, te voy a poner estos parchecitos para poder medir todo lo que está pasando con tu cuerpo y después poder ver todos los resultados con mucho detalle. ¿Okay? Vamos a ver. No, por aquí. Por acá. No te preocupes, cuando te los quites no van a causar nada de dolor. Están hechos para estar en tu piel, que se despeguen súper fácil, ¿ok? Como te mencioné, voy a empezar haciendo un examen usando lucecitas. Voy a verificar tu percepción en tus ojos y obviamente tu sensibilidad a la luz. ¿Okay? Vamos a empezar con una luz muy fuerte. Simplemente quiero que la veas hasta que se aleje. Ahora quiero que la sigas. Síguela. Mira mis dedos por acá. Perfecto. Vamos del otro lado. Igualmente vas a ver la luz. Quiero que la sigas hasta que se vaya alejando. Muy bien, y ahora síguela. Perfecto. Mira mis dedos por acá. Excelente. Ahora vamos con una luz un poquito más fuerte. Sí te voy a hacer unas pruebas con los ojos cerrados, pero esta va a ser con los ojos abiertos, ¿ok? Simplemente lo que quiero que hagas es que mires a mi nariz, a mi cara, o otra opción es que mires afuera de tu pantalla, ¿ok? Porque esta luz iba a ser un poquito más fuerte. ¿Estás listo? Excelente, así que mira en medio, a mi nariz o afuera de tu pantalla. Simplemente lo único que vas a hacer en este ejercicio es que me vas a decir en cuanto veas la luz, ¿de acuerdo? Excelente, comencemos. Perfecto. Muy bien. Sí. Excelente. Seguimos. Ok. Una más. Muy bien. ¿Está todo bien por ahora? Ok, perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora va a ser con una luz roja, ¿ok? Exactamente lo mismo. Me dices en cuanto veas la luz. ¿Listo? Comenzamos. Muy bien. Perfecto.
Excelente. Así es. Muy bien. Ok. Sí, una más. Perfecto. Bueno, ahora lo has hecho todo bien. Ok. Aquí tengo esta lucecita, es una luz más mínima. Lo único que te voy a pedir es que la sigas por la pantalla, ok. Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz. Síguela. Lo vamos a voltear para que sea un puntito. Síguela siguiendo, síguela siguiendo. Síguela. Esto me va a ayudar a ver cómo reaccionan tus pupilas. Y si es que los triggers de luz te dan cosquillas cerebrales, cosquillas cerebrales. Lo has hecho todo perfecto, así que solo voy a escribir unos pequeños comentarios y tus resultados de esta prueba para que la doctora solo los pueda ver en tu siguiente examen, que creo que es el de eco óseo, ¿ok? Así que ahora puedes pasar con la doctora Soul y yo te veré momentáneamente. Muchas gracias. Genial. ¿Cómo te fue con la doctora Luna? Es fantástica, ¿verdad? Sí. Muy bien. A continuación, la prueba que te voy a realizar es una prueba de eco ósea. ¿Qué quiere decir? Que voy a enviar pequeñas vibraciones a través de tu estructura ósea, tus huesos, ¿sí? Y tendrás que indicarme si las percibes más intensamente de un lado, de otro, etc. Ok, muy bien. Primero voy a colocarme estos guantes. Y a continuación voy a tomar este aparatito. Y es con este aparatito con el que voy a estar dándote unos toquecitos por tu cabeza. ¿Está bien? Ok. Vamos a empezar por este lado aquí. ¿Notas las vibraciones? Ok. Ahora aquí. ¿Qué tal? Ok. Por aquí. Bien. ¿Dónde las notas más? Del lado. Ok. Vamos a probar justo aquí. Muy bien. Y ahora por esta parte de aquí. Ok. Mucho cuidadito. Ok. Y aquí. ¿Qué lado lo notaste más intenso? De este lado. Ok. Y ahora por aquí. Estupendo. Ahora voy a realizarte la misma prueba, pero con mis manos, ¿de acuerdo? Así que va a ser un poquito más sutil, pero igualmente déjame saber cómo notas esas vibraciones, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar por aquí. Ok, aquí. Aquí.
Ok, ahora por aquí. Bien, y ahora por aquí. Dime, ¿las has sentido? ¿Mm? ¿En qué lado las has sentido más fuerte? ¿De este o de este? Ok, estupendo. Pues voy a dejar por aquí mis anotaciones y mientras te dejo con la doctora Luna para tu siguiente prueba. Ok. Hola de nuevo. ¿Cómo te fue? Demasiadas cosquillas. Ya te estás relajando. Bueno, la siguiente prueba va a ser una midiendo tu sensibilidad auditiva. Simplemente vas a identificar patrones. No va a ser nada confuso. Yo te voy a guiar durante todo el examen. Okay. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Simplemente me vas a decir de qué lado escuchas este sonido que voy a hacer. Así que para más objetividad te pido que cierres los ojos, pero si no lo deseas los puedes mantener abiertos, ¿ok? Dime de qué lado escuchas el sonido. Muy bien, ¿y ahora? Perfecto, ¿y ahora? Excelente, ¿y ahora? Muy bien. Ahora vamos con un examen súper parecido. Te voy a pedir que me digas cuántas veces escuchas el sonido. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Ok. Perfecto. Muy bien, sí, 5, excelente. Ok. Vamos con esta herramienta súper especial para medir tu hipersensibilidad. El chip clip, chip clip, chip clip. Para este ejercicio no tienes que hacer nada, simplemente yo voy a estar mirando tu reacción, ¿ok? Así que te puedes relajar. Como te dije, puedes mantener los ojos abiertos o cerrarlos como tú quieras. Empezaremos ahora. Perfecto. Parecido al otro ejercicio, pero ahora me vas a decir si lo escuchas cerca de ti o lejos. ¿Entendido? Perfecto, vamos a comenzar ahora. Muy bien, cerca. Todavía cerca, pero un poco más lejos. Cerquita, ok.
lejos. Ok, casi no lo pudiste escuchar. Muy bien. Perfecto. Ok, te voy a mostrar el último sonido. Simplemente quiero que me digas por cuántos segundos escuchas el sonido, ¿ok? Te voy a enseñar el sonido en este momento. Ese es el sonido, ¿ok? Solo quiero que me digas por cuántos segundos lo escuchas. Listo. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Hiciste otra vez todo bien. Parece que tu hipersensibilidad en tus oídos tiene el nivel más alto que he visto el día de hoy. Así que voy a escribir los resultados. Tienes una prueba final con la doctora Sol y después la mía. Okay. Nos vemos más tardecita. Hola de nuevo. Para tu siguiente prueba vamos a realizar lo que es la medición del soplo, ¿de acuerdo? En este caso tienes que fijarte muy bien la temperatura, en la dirección, ¿de acuerdo? Cualquier cosita que notes. Muy bien. Voy a empezar en este lado de aquí, ¿de acuerdo? Intentaré hacerlo muy suave, muy suave, muy suave para no sobreestimularte. Okay. Vamos a empezar por aquí. Cuéntame. Okay. De acuerdo. Y ahora de este lado. Okay. ¿Qué notaste? De acuerdo. Nuevamente de este lado, ok. Sí, ok. Vale. Y ahora acá. Estupendo. Fantástico. Ahora voy a utilizar este diapaso. No sé si estés familiarizada con ese instrumento. Ok. Voy a emitir unas pequeñas vibraciones. Esta en concreto es la frecuencia 528, la frecuencia de la felicidad. Okay. Y voy a hacer unos movimientos un poco alrededor de ti para medir las micro vibraciones, ¿de acuerdo? Y por favor, estate atenta e indícame cualquier cosita que notes, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar.
vez más. Alrededor de ti. Okay. Nuevamente. ¿Dónde es más intenso? Aquí o aquí. Ok. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. Vamos a dejar las anotaciones aquí. Fantástico. Una última pruebita por aquí. Ok. Muy bien. Y por acá. Sí. Ok. Solo quería confirmarlo. Fantástico. Estupendo. Ya puedes pasar con la doctora Luna que te está esperando. ¿De acuerdo? Muy bien. Hola de nuevo. Esta prueba que te voy a hacer ahora es probablemente una de las que más te causa cosquilleo, 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 cosquilleo. Así que vamos a probar tu hipersensibilidad escaneando el campo cosquilloso, tu campo cosquilloso, para ver cómo está. Asegurarnos de que disfrutes todas las triggers. Tú mantente sentado, relajado. Esto no te va a doler, ¿ok? Son solo unos escaneos, escaneos, escaneos. Voy a comenzar. Vamos a tu espalda, al lado de la cabeza. Okay, de este lado. Okay, por arriba. Bien. Okay. Voy a hacer otro escáner y terapia de luces. Una doble prueba. Vas a ver una luz brillante, así que te pido que si no te gustan las luces, cierres los ojitos, ¿ok? Voy a empezar ahora. ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto.
Vamos a continuar ahora con una luz azul. ¿Ok? Perfecto. Ahora con una luz rosada me voy a acercar un poquito más a tu carita, ¿ok? Okay. Por último vamos con una luz blanca. Esta probablemente sea la más fuerte de todas, así que otra vez, por si acaso no te gustan las luces, te pido que cierres los ojos para que no te moleste. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No te preocupes, de hecho es normal que a veces nuestros pacientes se queden dormidos porque las pruebas son demasiado relajantes. Muchísimas gracias por dejarme hacerte estas pruebas hoy. Fue un placer de mi parte hacerte todos los exámenes y lo hiciste súper bien. Yo veo que todo está en orden y simplemente voy a terminar de agregar las notitas aquí para la doctora Soul de las pruebas que yo te hice, ¿ok? Ahora puedes pasar con ella. Ella te va a decir los siguientes pasos. Otra vez, yo soy la doctora Luna y fue un placer tratarte hoy. Buenas noches. Muy bien, Solecito. Pues esas serían todas las pruebas que te vamos a realizar el día de hoy, ¿verdad? En caso de que fuera necesario realizarte alguna prueba adicional, una vez que hayamos analizado todos los resultados de las pruebas que te hemos realizado el día de hoy, te lo comunicaríamos, ¿de acuerdo? Y así podríamos confirmar el diagnóstico. Vamos a contrastar las pruebas que te ha realizado la doctora Luna y las pruebas que te he realizado yo, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa, no te preocupes, que te lo dejamos saber, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría venir la próxima semana a esta misma hora? Sí, ok. Déjame comprobar la disponibilidad de la doctora. Sí, ella también tiene libre. Ok. Perfecto. Aquí veo lo que ella ha dejado indicado también. Okay. Fantástico. De momento no podríamos darte ningún resultado concluyente, ¿de acuerdo? Tendríamos que evaluar, como te decía, todas las pruebas en su conjunto y en caso de que fuera necesario realizarte pruebas adicionales, ya lo veríamos. Ok, muy bien. Pues ha sido un placer estar hoy aquí contigo y atenderte, ¿de acuerdo? Tanto la doctora Luna como yo. Muchísimas gracias.
también si quieres consultas con ella exclusivamente puedes pasarte por su consulta, ¿de acuerdo? Sí, también en la consulta de ella hacemos, sí, hacemos también consultas conjuntas como la de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, genial. Pues mil gracias, solicito de nuevo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Vamos a empezar por este lado aquí. ¿Notas las vibraciones? Ok, ahora por aquí. Te voy a pedir que me digas cuántas veces escuchas el sonido. Muy bien. Excelente. Antes de que te duermas, no olvides dejar tu like. Hola, Solecito. Bienvenida a esta clínica de hipersensibilidad. El día de hoy, la doctora Luna y yo, la doctora Saúl, estaremos encantadas de atenderte. Vamos a estarte realizando distintas pruebas, ¿de acuerdo? No te preocupes, porque ninguna de ellas es dolorosa. Es más, hasta podrían resultarte relajantes. Muy bien, antes de comenzar, vamos a realizar tu registro. ¿Me indicas tu nombre completo, por favor? Estupendo. Tu edad. Sí. Muy bien. Tu dirección. Sí. Código postal. Ok. Un teléfono, por favor. Sí. Y algún contacto de emergencia. Fantástico. ¿Cuál es tu ocupación? Y cuéntame un poquito qué síntomas has estado presentando. Ok. ¿Y desde cuándo más o menos? ¿Hay alguien en tu familia que le ocurra lo mismo? Perfecto. ¿Habría algo en particular que te gustaría en que nos enfocáramos? De acuerdo. Y ahora, por favor, cualquier tipo de información que pudiera ayudarnos a nosotros para realizarte las pruebas adecuadas. Ok.
Estupendo. Pues con eso yo creo que ya sería suficiente, ¿de acuerdo? Voy a terminar de armar tu ficha como un paciente en esta clínica y mientras tanto puedes ir pasando con la doctora Luna. Ok, perfecto. Gracias. Hola, hola, bienvenida, bienvenida a la clínica de hipersensibilidad. Como la doctora Sol ya te explicó, hoy te vamos a estar haciendo varias pruebas para examinar tu sensibilidad a los triggers o cosquilleos. Okay. Así que puedes relajarte, estás en buenas manos. Si se te olvidó mi nombre, yo soy la doctora Luna y hoy voy a empezar con tu evaluación de percepción lúmica. Antes de comenzar con las luces, te voy a poner estos parchecitos para poder medir todo lo que está pasando con tu cuerpo y después poder ver todos los resultados con mucho detalle. ¿Okay? Vamos a ver. No, por aquí. Por acá. No te preocupes, cuando te los quites no van a causar nada de dolor. Están hechos para estar en tu piel, que se despeguen súper fácil, ¿ok? Como te mencioné, voy a empezar haciendo un examen usando lucecitas. Voy a verificar tu percepción en tus ojos y obviamente tu sensibilidad a la luz. ¿Okay? Vamos a empezar con una luz muy fuerte. Simplemente quiero que la veas hasta que se aleje. Hasta que se aleje. Ahora quiero que la sigas. Síguela. Mira mis dedos por acá. Perfecto. Vamos del otro lado. Igualmente vas a ver la luz. Quiero que la sigas hasta que se vaya alejando. Muy bien, y ahora síguela. Perfecto. Mira mis dedos por acá. Excelente. Ahora vamos con una luz un poquito más fuerte. Sí te voy a hacer unas pruebas con los ojos cerrados, pero esta va a ser con los ojos abiertos, ¿ok? Simplemente lo que quiero que hagas es que mires a mi nariz, a mi cara, o otra opción es que mires afuera de tu pantalla, ¿ok? Porque esta luz iba a ser un poquito más fuerte. ¿Estás listo? Excelente, así que mira en medio, a mi nariz o afuera de tu pantalla. Simplemente lo único que vas a hacer en este ejercicio es que me vas a decir en cuanto veas la luz, ¿de acuerdo? Excelente, comencemos. Perfecto. Muy bien. Sí. Excelente. Seguimos.
Una más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está todo bien por ahora? Ok, perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora va a ser con una luz roja, ¿ok? Exactamente lo mismo. Me dices en cuanto veas la luz. ¿Listo? Comenzamos. Muy bien. Perfecto. Excelente. Así es. Muy bien. Ok. Sí, una más. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ahora lo has hecho todo bien. Ok. Aquí tengo esta lucecita, es una luz más mínima. Lo único que te voy a pedir es que la sigas por la pantalla, ¿ok? Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz. Síguela, 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 síguela. Lo vamos a voltear para que sea un puntito. Síguela siguiendo, síguela siguiendo. Síguela, síguela, síguela. Esto me va a ayudar a ver cómo reaccionan tus pupilas. Y si es que los triggers de luz te dan cosquillas cerebrales, cosquillas cerebrales. Lo has hecho todo perfecto, así que solo voy a escribir unos pequeños comentarios y tus resultados de esta prueba para que la doctora solo los pueda ver en tu siguiente examen, que creo que es el de eco óseo, ¿ok? Así que ahora puedes pasar con la doctora Soul y yo te veré momentáneamente. Muchas gracias. Genial. ¿Cómo te fue con la doctora Luna? Es fantástica, ¿verdad? Sí. Muy bien. A continuación, la prueba que te voy a realizar es una prueba de eco ósea. ¿Qué quiere decir? Que voy a enviar pequeñas vibraciones a través de tu estructura ósea, tus huesos, ¿sí? Y tendrás que indicarme si las percibes más intensamente de un lado, de otro, etcétera. Ok, muy bien. Primero voy a colocarme estos guantes. Y a continuación voy a tomar este aparatito. Y es con este aparatito con el que voy a estar dándote unos toquecitos por tu cabeza. ¿Está bien? Ok. Vamos a empezar por este lado aquí. ¿Notas las vibraciones? Ok. Ahora aquí. ¿Qué tal? Ok. Por aquí. Bien. ¿Dónde las notas más? Del lado. Ok. Vamos a probar justo aquí. Muy bien. Y ahora por esta parte de aquí. Ok. Mucho cuidadito. Ok. Y aquí. ¿Qué lado lo notaste más intenso? De este lado. Ok. Y ahora por aquí.
Estupendo. Ahora voy a realizarte la misma prueba, pero con mis manos, ¿de acuerdo? Así que va a ser un poquito más sutil, pero igualmente déjame saber cómo notas esas vibraciones, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar por aquí. Ok, aquí. Aquí. Muy bien. Y aquí. ¿Qué tal? Ok. Ahora por aquí. Bien. Y ahora por aquí. Dime, ¿las has sentido? ¿En qué lado las has sentido más fuerte? ¿De este o de este? Ok, estupendo. Pues voy a dejar por aquí mis anotaciones y mientras te dejo con la doctora Luna para tu siguiente prueba. Ok. Hola de nuevo. ¿Cómo te fue? Demasiadas cosquillas. Ya te estás relajando. Bueno, la siguiente prueba va a ser una midiendo tu sensibilidad auditiva. Simplemente vas a identificar patrones. No va a ser nada confuso. Yo te voy a guiar durante todo el examen. Okay. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Simplemente me vas a decir de qué lado escuchas este sonido que voy a hacer. Así que para más objetividad te pido que cierres los ojos, pero si no lo deseas los puedes mantener abiertos, ¿ok? Dime de qué lado escuchas el sonido. Muy bien, ¿y ahora? Perfecto, ¿y ahora? Excelente, ¿y ahora? Muy bien. Ahora vamos con un examen súper parecido. Te voy a pedir que me digas cuántas veces escuchas el sonido. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Ok. Perfecto. Muy bien, sí, 5, excelente. Ok. Vamos con esta herramienta súper especial para medir tu hipersensibilidad. El chip clip, chip clip, chip clip. Para este ejercicio no tienes que hacer nada, simplemente yo voy a estar mirando tu reacción, ¿ok? Así que te puedes relajar. Como te dije, puedes mantener los ojos abiertos o cerrarlos como tú quieras. Empezaremos ahora. Perfecto. Parecido al otro ejercicio, pero ahora me vas a decir si lo escuchas
¿Cerca de ti o lejos? ¿Entendido? Perfecto, vamos a comenzar ahora. Muy bien, cerca. Todavía cerca, pero un poco más lejos. Cerquita, ok. Lejos. Ok, casi no lo pudiste escuchar, muy bien. Perfecto. Ok, te voy a mostrar el último sonido. Simplemente quiero que me digas por cuántos segundos escuchas el sonido, ¿ok? Te voy a enseñar el sonido en este momento. Ese es el sonido, ¿ok? Solo quiero que me digas por cuántos segundos lo escuchas. Listo. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Hiciste otra vez todo bien. Parece que tu hipersensibilidad en tus oídos tiene el nivel más alto que he visto el día de hoy. Así que voy a escribir los resultados. Tienes una prueba final con la doctora Sol y después la mía. Okay. Nos vemos más tardecita. Hola de nuevo. Para tu siguiente prueba vamos a realizar lo que es la medición del soplo, ¿de acuerdo? En este caso tienes que fijarte muy bien la temperatura, en la dirección, ¿de acuerdo? Cualquier cosita que notes. Muy bien. Voy a empezar en este lado de aquí, ¿de acuerdo? Intentaré hacerlo muy suave, muy suave, muy suave para no sobreestimularte. Okay. Vamos a empezar por aquí. Cuéntame. Okay. De acuerdo. Y ahora de este lado. Okay. ¿Qué notaste? De acuerdo. Nuevamente de este lado, ok. Sí, ok. Vale. Y ahora por acá. Estupendo. Fantástico. Ahora voy a utilizar este diapaso. No sé si estés familiarizado con ese instrumento. Ok. Voy a emitir unas pequeñas vibraciones
Este en concreto, la frecuencia 528, la frecuencia de la felicidad. Okay. Y voy a hacer unos movimientos un poco alrededor de ti para medir las micro vibraciones, ¿de acuerdo? Y por favor, estate atenta e indícame cualquier cosita que notes, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Ok, muy bien, una vez más. Alrededor de ti. Ok, nuevamente. ¿Dónde es más intenso? Aquí o aquí. Ok, vamos a dejarlo aquí a un ladito. Vamos a dejar las anotaciones aquí. Fantástico. Una última pruebita por aquí. Ok, muy bien. Y por acá. Sí. Ok, solo quería confirmarlo. Fantástico. Estupendo. Ya puedes pasar con la doctora Luna que te está esperando, ¿de acuerdo? Muy bien. Hola de nuevo. Esta prueba que te voy a hacer ahora es probablemente una de las que más te causa cosquilleo. Así que vamos a probar tu hipersensibilidad escaneando el campo cosquilloso, tu campo cosquilloso, para ver cómo está. Asegurarnos de que disfrutes todas las triggers. Tú mantente sentado, relajado. Esto no te va a doler, ¿ok? Son solo unos escaneos. Voy a comenzar. Vamos a tu espalda, al lado de la cabeza. Okay, de este lado. Okay, por arriba. Bien. Okay. Voy a hacer otro escáner y terapia de luces, una doble prueba. Vas a ver una luz brillante, así que te pido que si no te gustan las luces, cierres los ojitos, ¿ok? Voy a empezar ahora.
¿Todo bien? Perfecto. Vamos a continuar ahora con una luz azul. ¿Ok? Perfecto. Ahora con una luz rosada. Me voy a acercar un poquito más a tu carita, ¿ok? Okay. Por último, vamos con una luz blanca. Esta probablemente sea la más fuerte de todas, así que otra vez, por si acaso no te gustan las luces, te pido que cierres los ojos para que no te moleste. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No te preocupes, de hecho es normal que a veces nuestros pacientes se queden dormidos porque las pruebas son demasiado relajantes. Muchísimas gracias por dejarme hacerte estas pruebas hoy. Fue un placer de mi parte hacerte todos los exámenes y lo hiciste súper bien. Yo veo que todo está en orden y simplemente voy a terminar de agregar las notitas aquí para la doctora Soul de las pruebas que yo te hice, ¿ok? Ahora puedes pasar con ella. Ella te va a decir los siguientes pasos. Otra vez, yo soy la doctora Luna y fue un placer tratarte hoy. Buenas noches. Muy bien, Solecito. Pues esas serían todas las pruebas que te vamos a realizar el día de hoy, ¿verdad? En caso de que fuera necesario realizarte alguna prueba adicional, una vez que hayamos analizado todos los resultados de las pruebas que te hemos realizado el día de hoy, te lo comunicaríamos, ¿de acuerdo? Y así podríamos confirmar el diagnóstico. Vamos a contrastar las pruebas que te ha realizado la doctora Luna y las pruebas que te he realizado yo, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa, no te preocupes, que te lo dejamos saber, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría venir la próxima semana a esta misma hora? Sí, ok. Déjame comprobar la disponibilidad de la doctora. Sí, ella también tiene libre. Ok. Perfecto. Aquí veo lo que ella ha dejado indicado también. Okay. Fantástico. De momento no podríamos darte ningún resultado concluyente, ¿de acuerdo? Tendríamos que evaluar, como te decía, todas las pruebas en su conjunto y en caso de que fuera necesario realizarte pruebas adicionales, ya lo veríamos. Ok, muy bien, pues ha sido un placer estar
quedarme aquí contigo y atenderte, ¿de acuerdo? Tanto la doctora Luna como yo. Muchísimas gracias. También si quieres consultas con ella exclusivamente puedes pasarte por su consulta, ¿de acuerdo? Sí, también en la consulta de ella hacemos también consultas conjuntas como la de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, genial. Pues mil gracias, solicito de nuevo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Si llegaste hasta aquí, te gustaría seguirte relajando, pulsa en este video y te espero